Los fiscales de Estados Unidos acaban de revelar algo que nadie se atrevía a decir en voz alta: que Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, ordenó asesinar personas. No Maduro, ella, Cilia, la mujer que todos pensaban que era solo la esposa del dictador. Los fiscales dicen que ella y Maduro mantenían pandillas armadas para proteger su negocio de drogas, y que ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes estorbaban. Eso dice la acusación oficial. Documento del Distrito Sur de Nueva York. Revelado hace unas horas. Hoy esa mujer está en una cárcel de Nueva York. La sacaron de su cama a la 1 de la mañana. Fuerzas especiales de Estados Unidos entraron a Venezuela, fueron directo a la residencia presidencial y la arrastraron fuera del país, junto a Maduro. Enfrenta cadena perpetua. Pero esta no es la historia de cómo cayó. Esta es la historia de cómo llegó hasta ahí. Cómo una mujer que nació en el pueblo más olvidado de Venezuela terminó controlando a un dictador. Cómo metió a 47 familiares en el gobierno, incluyendo a su propio exesposo, el hombre que abandonó por Maduro. Cómo el sobrino que crió como hijo la hundió para siempre, y cómo terminó ordenando matar a quienes estorbaban. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo conoció a Maduro, las palabras exactas que dijo cuando lo vio por primera vez. Segundo, la lista completa de los 47 familiares que metió en el gobierno y lo que le hizo a su exesposo. Tercero, lo que su sobrino confesó cuando lo arrestaron con 800 kilos de cocaína. La frase que lo explica todo. Y cuarto, el documento que acaba de salir. Lo que ordenó hacer, los asesinatos. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes necesitas saber de dónde vino esta mujer, porque ahí empieza todo. Cilia de las Flores nació el 15 de octubre de 1956, en un pueblo que nadie conoce, un lugar del que nadie sale. Tinaquillo. Recuerda ese nombre, Tinaquillo, porque todo lo que Cilia hizo en su vida, todo el horror que vas a conocer hoy, lo hizo para no volver a ser la niña pobre de ese pueblo olvidado. Estado Cojedes, centro de Venezuela, a 3 horas de Caracas por carretera. Un pueblo caliente, polvoriento, olvidado. Su madre se llamaba igual que ella. Cilia Adela Flores. Murió en marzo de 2016. Su padre se llamaba Julio Seijas, pero nunca estuvo presente. Cilia era hija natural. En Venezuela, en los años 50, eso significaba algo. Significaba que tus padres no estaban casados cuando naciste. Significaba que llevabas solo el apellido de tu madre. Significaba vergüenza. Significaba empezar desde abajo, más abajo que los demás. Cuando era niña, su familia se mudó a Caracas, pero no a las zonas bonitas, no a los edificios con portero y piscina, no a las urbanizaciones con jardines. Se fueron al oeste de la ciudad, a las barriadas, a los cerros donde las casas se apilan unas sobre otras, donde el agua no siempre llega, donde las calles no tienen nombre, donde la policía no entra. Cilia creció ahí, con esa rabia silenciosa que da la pobreza cuando ves que otros tienen lo que tú no puedes ni soñar. Cuando caminas por la ciudad y ves carros que cuestan más que la casa donde vives. Cuando miras los edificios brillantes del este de Caracas y sabes que nunca vas a vivir ahí. Cuando entiendes desde muy chica que el mundo está dividido y que tú naciste del lado equivocado. Pero Cilia no se quedó quieta. Estudió, se esforzó. Llegó a la universidad. No a las universidades caras, no a las que van los hijos de los ricos. Fue a la Universidad Santa María, una universidad privada, pero de las accesibles, de las que aceptan a cualquiera que pueda pagar las cuotas mes a mes. Se graduó de abogada.
se especializó en derecho penal y laboral, y en 1978, a los 22 años, se casó. Su esposo se llamaba Walter Ramón Gavidia Rodríguez. Con él tuvo 3 hijos. El primero, Walter Jacob, nació en diciembre de 1978, el mismo año de la boda. Cilia tenía 22 años. El segundo, Yoser Daniel, nació 10 años después, en octubre de 1988. El tercero, Joshua Alexander, nació en agosto de 1990. 3 hijos varones, un matrimonio de más de 15 años, una carrera como abogada, una vida normal. Recuerda el nombre de este hombre, Walter Gavidia. Porque lo que Cilia le hizo después, lo que hizo con él cuando llegó al poder, es una de las cosas más crueles que vas a escuchar hoy. Pero eso viene más adelante. Cilia no quería una vida normal. Cilia quería poder. Y en febrero de 1992, el poder tocó a su puerta. El 4 de febrero de 1992, un teniente coronel del ejército venezolano intentó derrocar al presidente. Se llamaba Hugo Rafael Chávez Frías. Tenía 37 años, carismático, rebelde, con ideas de revolución que había cultivado durante años en los cuarteles. Organizó un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez y fracasó. Lo arrestaron, lo metieron preso. Y en teoría, su carrera política había terminado antes de empezar. Pero pasó algo extraño, algo que nadie esperaba. El golpe falló, pero Chávez se hizo famoso. Lo llevaron frente a las cámaras de televisión para que dijera que todo había terminado, para que llamara a sus seguidores a rendirse. Y Chávez habló, pero no dijo lo que querían que dijera. Dijo una frase que todo Venezuela recuerda hasta hoy. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Por ahora. Esas 2 palabras lo cambiaron todo. No dijo fracasamos. No dijo nos rendimos. Dijo por ahora. Como si fuera cuestión de tiempo. Como si esto fuera solo el principio. De pronto, el militar preso se convirtió en símbolo, en esperanza para los que estaban cansados de la corrupción, en algo nuevo, y Cilia Flores lo vio. Desde las barriadas del oeste de Caracas, desde su oficina de abogada, desde su vida de madre de 3 hijos, Cilia vio lo que estaba pasando. Y vio algo que nadie más estaba viendo. No vio a un golpista fracasado. No vio a un militar preso que había perdido su oportunidad. Vio una oportunidad para ella. Se ofreció como abogada. Ella y un grupo de colegas tomaron la defensa legal de Chávez y los otros militares presos por el golpe. Y empezó a visitarlo en la cárcel, semana tras semana, mes tras mes, llevándole documentos, preparando recursos legales, planificando la estrategia de defensa, pero también hablando, horas y horas de conversación, sobre política, sobre Venezuela, sobre lo que el país podía ser, sobre la revolución que Chávez soñaba. Cilia absorbía todo, aprendía, observaba, calculaba. Y en una de esas visitas a la cárcel, conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. Aquí viene lo primero que te prometí. Entre las personas que visitaban a Chávez en la cárcel, había un muchacho joven, un sindicalista que había sido chofer de autobús del metro de Caracas, de bigote espeso, alto, corpulento, 6 años menor que Cilia. Se llamaba Nicolás Maduro Moros. También hacía campaña por la liberación de Chávez. Organizaba protestas, repartía panfletos, hablaba en asambleas. Años después, en noviembre de 2023, Cilia y Maduro grabaron juntos un podcast. Y Cilia contó, con sus propias palabras, cómo lo conoció. En esa travesía por la liberación de Chávez, andábamos en actividades en la calle. Yo siempre recuerdo de una asamblea en Catia, y cuando un muchacho pide la palabra, habló
y me quedé mirando. Hizo una pausa y dije, ¡qué inteligente! ¡Qué inteligente! Eso fue lo que pensó la primera vez que lo vio. No sabemos exactamente cuándo empezó la relación entre ellos. Lo que sí sabemos es que Cilia seguía casada. Tenía 3 hijos con Walter Gavidia, un matrimonio de más de 15 años. Pero algo cambió en esas visitas a la cárcel. Algo cambió cuando vio a ese muchacho 6 años menor pedir la palabra en una asamblea de barrio. En 1994, el presidente Rafael Caldera indultó a Chávez. El teniente coronel salió libre. Y Cilia ya estaba a su lado, con Maduro, construyendo lo que vendría después. Su matrimonio con Walter Gavidia terminó. Los detalles exactos nunca se hicieron públicos, pero hay reportes, investigaciones periodísticas que hablan de infidelidad, de que el divorcio sobrevino por un problema de infidelidad, de que Maduro no sabía resistirse a las tentaciones. No está claro si fue él o ella quien fue infiel. Lo que sí es un hecho es que Cilia dejó a su esposo después de más de 15 años juntos. Se quedó con la custodia de sus 3 hijos y empezó una nueva vida con Nicolás Maduro, un hombre 6 años menor, un hombre que algún día sería presidente de Venezuela, y ella estaría ahí, a su lado, controlándolo todo. En 1997, Cilia participó en la fundación del movimiento Quinto República, el partido político de Chávez. En 1999, Chávez ganó la presidencia de Venezuela con una avalancha de votos, y Cilia estaba lista para cobrar. Para el año 2000 era diputada de la Asamblea Nacional. Para 2005 fue reelegida, y en agosto de 2006 pasó algo histórico. Cilia Flores se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela, la primera en la historia del país. La niña de Tinaquillo, la hija natural que crecía sin padre, la que venía de las barriadas del oeste de Caracas. Ahora era, oficialmente, la mujer más poderosa de Venezuela. Pero eso no le bastaba, nunca le bastaba. Aquí viene lo segundo que te prometí. En julio de 2008, un hombre llamado William Díaz hizo una denuncia que sacudió al país. Era el presidente de la Unión de Trabajadores y Empleados de la Asamblea Nacional. Representaba a las personas que trabajaban en el Congreso, los empleados de base, los que veían todo lo que pasaba adentro. Y lo que denunció fue esto. Durante un concurso para elegir nuevos empleados de la Asamblea en 2007, hubo irregularidades. El jurado estaba compuesto por 7 personas. 2 de esas 7 personas eran familiares directos de Cilia Flores. Una era su prima. Se llamaba Numidia Flores. La otra era su nuera. Se llamaba Magali Gutiérrez. Entre las 2, desde el jurado, avalaron la contratación de decenas de familiares de Cilia. Díaz presentó la lista completa. 47 personas. 47 familiares de Cilia Flores, metidos en la nómina del gobierno. Te voy a leer algunos nombres. Sus 4 hermanos. Los 4. 2 sobrinos, 2 primos, su propia madre, Cilia Adela Flores, su hijo mayor, Walter Jacob Gavidia Flores, su sobrino, Carlos Eric Malpica Flores, el director de seguridad de la Asamblea Nacional, un hombre llamado Vladimir Flores, su primo. 47 personas con el mismo apellido o lazos directos con la presidenta de la Asamblea. Pero hubo un nombre en esa lista que nadie podía creer. Un nombre que lo decía todo sobre quién era realmente Cilia Flores. Walter Gavidia, su exesposo, el hombre al que había dejado por Maduro, el padre de sus 3 hijos, el hombre que la acompañó durante 15 años y luego fue reemplazado. Ese hombre estaba en la nómina de la Asamblea Nacional.
¿Te acuerdas que te dije que recordaras el nombre de Walter Gavidia? Aquí está lo que le hizo. Cilia lo abandonó por un hombre 6 años menor, y después, cuando llegó al poder, lo convirtió en su empleado. Lo metió en la nómina del gobierno que ella controlaba. Piensa en eso un momento. Imagínate que tu exesposa, la madre de tus hijos, la mujer que te dejó por otro, de pronto se convierte en la mujer más poderosa del país. Y te ofrece trabajo, y tú aceptas, porque ya no tienes opciones, porque el poder de ella es tan grande que no puedes decir que no. Eso es lo que Cilia hizo con el padre de sus hijos. Lo humilló de la peor manera posible, y él tuvo que aguantar. Cuando los periodistas le preguntaron sobre las acusaciones de nepotismo, Cilia respondió con una frase que se volvió famosa. Mi familia ingresó por cualidades propias. Me siento orgullosa y defenderé su trabajo las veces que haga falta. Cualidades propias. 47 familiares, todos con cualidades propias, incluyendo al exesposo que abandonó y humilló. Una diputada de la oposición, Pastora Medina, respaldó la denuncia de Díaz. Habló del despido arbitrario e ilegal de más de 46 trabajadores para hacer espacio a los familiares de Cilia. Pero no pasó nada. Nadie fue investigado. Nadie fue sancionado. Porque tocar a Cilia era tocar al poder. Y nadie se atrevía. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez murió. Cáncer de colon que se extendió por todo su cuerpo. 14 años en el poder. Y de pronto ya no estaba. Venezuela quedó sin líder. Pero Cilia había pasado 2 décadas preparándose para ese momento. Nicolás Maduro, su pareja desde los años 90, fue ungido como sucesor por el propio Chávez antes de morir. Chávez lo dijo en televisión, demacrado, sin cabello por la quimioterapia. Si algo ocurriera que me inhabilitara, mi opinión firme, plena como la luna llena, es que elijan a Nicolás Maduro como presidente. Y así fue. En abril de 2013, Maduro ganó las elecciones presidenciales, por un margen mínimo, apenas 1,5 puntos de diferencia, un resultado cuestionado por la oposición, pero ganó. Y 3 meses después, el 15 de julio de 2013, hicieron algo que llevaban más de 20 años postergando. Se casaron. Cilia tenía 56 años, Maduro 46. Más de 2 décadas juntos sin casarse, hasta que él llegó a la presidencia. Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas y hombre fuerte del chavismo, ofició la ceremonia civil, y así Cilia Flores se convirtió oficialmente en la primera dama de Venezuela, aunque ella rechazó ese título. Dijo que primera dama era un concepto de la alcurnia, de la élite, de los ricos. Ella quería otro nombre, primera combatiente. Así pidió que la llamaran, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero hay algo que necesitas entender. Cilia nunca fue solo la esposa del presidente, nunca fue la que aparece en las fotos oficiales y sonríe para las cámaras. Nunca fue decoración. Una politóloga venezolana llamada Carmen Arteaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar, lo explicó así. No hay dudas de que Flores es la mujer más poderosa del país. Otra analista, Estefanía Reyes, agregó algo todavía más revelador. Es difícil cuantificar su poder porque ocurre tras bambalinas. No está institucionalizado. Tras bambalinas, ese era el secreto. Maduro era la cara visible. Maduro daba los discursos, aparecía en televisión, firmaba los decretos. Pero Cilia era el cerebro, la que decidía quién subía y quién caía, la que controlaba los hilos que nadie veía, la que susurraba al oído del presidente.
Personas cercanas al círculo de Maduro lo describieron así: tiene un genio de los 1000 demonios. Un genio de los 1000 demonios. Esa era la mujer que realmente gobernaba Venezuela, la que nadie veía, pero todos temían. Mientras Venezuela se hundía en la crisis más brutal de su historia moderna, la familia de Cilia vivía otra realidad. En 2014, los 3 hijos de Cilia aparecieron mencionados en una investigación sobre corrupción. Un esquema con PDVSA, la empresa petrolera del Estado. Según los investigadores y testigos que declararon ante cortes federales de Estados Unidos en Miami, Houston y Nueva York, el esquema funcionaba así. Varios empresarios hacían un préstamo en bolívares, la moneda venezolana, el equivalente a $50 millones. PDVSA pagaba ese préstamo en dólares, a la tasa de cambio oficial del gobierno, pero la tasa oficial era una fracción del valor real. El resultado, una ganancia de más de $550 millones. 550 millones. Robados del dinero que debía ser para el pueblo venezolano. Los hijos de Cilia fueron mencionados en la investigación, relacionados con empresarios como Francisco Convit, Alejandro Betancourt y Raúl Gorrín. ¿Qué pasó con esa investigación? Nada. Nunca fueron procesados en Venezuela. Nunca pagaron consecuencias. Porque tocar a la familia de Cilia era tocar el poder mismo. Pero el escándalo más grande todavía no había llegado. Faltaba un año. Y lo que estaba por pasar destruiría la imagen de Cilia para siempre. Te dije al principio que el sobrino que crió como hijo la hundió para siempre. Ahora vas a conocer esa historia. Para entender lo que pasó en noviembre de 2015, primero tienes que conocer a Efraín Antonio Campo Flores. No era técnicamente hijo de Cilia, era su sobrino, hijo de una hermana de Cilia que murió. Cuando Efraín quedó huérfano de madre, Cilia lo adoptó, lo llevó a vivir a su casa, lo crió como si fuera su propio hijo, lo inscribió en las mejores escuelas, le abrió todas las puertas. Efraín creció en el corazón del poder chavista. Cuando Maduro llegó a la presidencia en 2013, Efraín tenía acceso a todo: pasaporte diplomático venezolano, contactos en los más altos niveles del gobierno, una mansión en República Dominicana, en un lugar exclusivo llamado Casa de Campo, un yate. Tenía 20 y tantos años y vivía como un millonario. Mientras afuera, en las calles de Venezuela, la gente hacía colas de horas para comprar un paquete de harina. Aquí viene lo tercero que te prometí. El 10 de noviembre de 2015, Efraín Campo Flores y su primo Francisco Flores de Freitas volaron a Puerto Príncipe, Haití. Iban a reunirse con alguien, un hombre que se hacía pasar por líder del cártel de Sinaloa. Lo que Efraín y Francisco no sabían era que ese hombre trabajaba para la DEA. Era un informante encubierto. Durante semanas habían estado negociando. Efraín y Francisco querían enviar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. La droga vendría de las FARC, la guerrilla colombiana que controlaba gran parte del narcotráfico en la región. Y ellos la moverían usando sus contactos en el gobierno venezolano. La DEA grabó todo, cada reunión, cada conversación, cada negociación. En total, según los documentos del juicio, las reuniones produjeron una grabación de audio y entre 3 y 7 videos, cada una. En esas grabaciones, Efraín explicó el plan con lujo de detalles. Dijo que usarían vuelos legales desde Caracas hasta Roatán, en Honduras, que su relación con el presidente abriría puertas para la operación de contrabando, que tenían acceso al hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
el hangar donde estaban los aviones del gobierno de Venezuela. Podían sacar lo que quisieran sin que nadie los revisara. El 10 de noviembre, cuando Efraín y Francisco llegaron a Haití para cerrar el trato, los agentes de la DEA los estaban esperando. Los arrestaron, los esposaron, los subieron a un avión rumbo a Nueva York. Y en ese avión, durante horas de vuelo, los interrogaron. A Efraín le mostraron una foto. Un hombre con un paquete de cocaína. «Ese soy yo», dijo. Le preguntaron qué había en el paquete. «Tú sabes lo que es». Confirmó quién era. «Soy el hijastro adoptivo del presidente Maduro. Crecí en su casa». Su primo Francisco también habló. Admitió que tenía control sobre el hangar presidencial, que podían mover lo que quisieran, que nadie los iba a detener, porque eran familia de la primera dama. Pero lo más devastador de todo fue la respuesta a una pregunta simple. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué dos hombres que lo tenían todo, que vivían en mansiones, que tenían yates y carros de lujo, se arriesgaban a traficar cocaína? Los fiscales de Estados Unidos resumieron la respuesta así. El destino del efectivo era ayudar a su familia a mantenerse en el poder. Ayudar a su familia a mantenerse en el poder. No era por riqueza personal, no era para comprar más yates o más mansiones. Era para financiar la maquinaria política del chavismo, para pagar las campañas, para comprar lealtades, para asegurar que Maduro y Cilia siguieran controlando Venezuela. La cocaína era para financiar la dictadura. Cuando la noticia del arresto estalló en los medios internacionales, Cilia hizo lo que siempre hacía. Atacó. Acusó a Estados Unidos de secuestrar a sus sobrinos. Dijo textualmente que tenía pruebas de que la DEA los había secuestrado. Maduro publicó un mensaje en Twitter criticando los ataques y emboscadas imperiales. Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso del régimen, dijo que era un secuestro de Estados Unidos. Pero las grabaciones existían. Los videos existían. Las confesiones grabadas en el avión de la DEA existían. No había forma de negarlo. Y había algo más, algo que casi nadie recuerda, algo que nunca se investigó adecuadamente. Dos testigos clave en el caso fueron asesinados. El primero era un hombre conocido como Hamoudi. Era el contacto venezolano que había presentado a Efraín y Francisco con el informante de la DEA. El puente entre los sobrinos de Cilia y la trampa que les tendieron. Semanas antes del arresto, las FARC lo mataron. Según los documentos del juicio, fue asesinado por proveedores de las FARC. El segundo fue el propio informante de la DEA, el hombre conocido en los documentos como CW1, Confidential Witness 1. Semanas después del arresto de los sobrinos, en diciembre de 2015, también apareció muerto, asesinado, dos testigos, los dos más importantes del caso, los dos que podían conectar directamente a la familia de Cilia con el narcotráfico, los dos eliminados, uno antes del arresto, otro después. ¿Coincidencia? Los investigadores no lo creen, pero nunca se pudo probar quién ordenó esas muertes. El juicio contra Efraín, Campo Flores y Francisco Flores de Freitas se llevó a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Duró 25 meses. Presentaron todas las grabaciones, todos los videos, todas las pruebas. En noviembre de 2016, un jurado los declaró culpables de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Un año después, en diciembre de 2017, el juez Paul Crotty dictó sentencia. Efraín Antonio Campo Flores, 18 años de prisión.
Francisco Flores de Freitas, 18 años de prisión, 18 años cada uno.